Le doy la bienvenida en este espacio a Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Liz, muy buenos días. Un atento saludo a toda la audiencia y un gusto poder estar acá. El gusto es nuestro y previo a analizar, ahondar en sus propuestas, sí quiero conocer su opinión también sobre lo que está pasando con la candidatura de Cristian Zurita. No fue impugnada ayer tarde en la noche, cuando ya a lo mejor se pensaba que no iba a haber ninguna impugnación. Como ecuatoriano me duele. Me duele que el día del debate ese cubículo haya estado vacío. Tenía que haber estado ahí el candidato que eligió ese partido. Me duele que la pauta que quieren colocar no les deja. O sea, aquí se está, ahí sí cumpliendo todo, pero ¿qué pasó cuando en la elección del 2021, que yo participé para candidato a la presidencia de la República, no hubo un candidato presidencial que se inscribió con una cédula falsa? Eso, ahí no pasó nada, pero ahora sí quieren ver la letra chiquita, ¿no? Esas incoherencias es lo que está dañando a la sociedad en nuestro país. Necesitamos una política coherente. Bueno, y eso ahora habrá que ver, ¿no? Cómo termina y cómo se resuelve de aquí al domingo. Quiero retomar lo que pasó precisamente el domingo anterior, que fue este debate donde muchos consideran no se pudo andar en propuestas. Algo que usted mencionó fue combatir la corrupción. Usted decía con coherencia y diciendo la verdad. Pero ¿cómo eso de ahí llevarlo a las acciones? ¿Cómo materializar eso? Es que, mira, a ver, la seguridad es fundamental. Es tan elemental que hoy en día hemos dejado de hablar de temas tan relevantes como la reactivación económica, porque la seguridad nos afecta a todos. Tienes hoy en día niños que no van a la escuela por la inseguridad. Te estás tocando educación. Tienes el sistema de salud pública del Ecuador en abandono por el crimen organizado en la seguridad pública del Ecuador. Pero fundamentalmente la seguridad la podemos recuperar. Lo que necesitamos es recuperar institucionalidad en nuestro país. Y ahí hablamos de institucionalidad en la Policía Nacional. Hay que depurar la fuerza pública en el Ecuador. Tenemos excelentes elementos de Policía Nacional y lamentablemente unos pocos dañan la imagen limpia y de servir y proteger, que es fundamental, de Policía Nacional. Fuerzas Armadas igualmente. Aquí en Guayaquil ya tenemos 7 meses del escáner y hasta ahora no se lo pone a trabajar. Y la droga colombiana entra al Ecuador para salir por aquí, dejando un mar, un río de sangre. Eso tenemos que combatirlo. Cortar plenamente la comunicación en las cárceles. Todos estos elementos están afectando que en la calle le roban al ciudadano, en el bus le roban al ciudadano. Todos estos crímenes están totalmente ligados y tenemos que enfrentarlos y ya con firmeza y con liderazgo. En materia de seguridad, que usted bien reconoce, pues es el principal problema. Usted ha señalado militarizar los puertos, pero también la colocación de escáneres. En el 2021 el presidente Lasso firmó un decreto donde decía que en 12 meses tenían que estar ya estos escáneres en los puertos. Se va a cumplir, y se dice ahora en septiembre de este año, después de tantas prórrogas, por lo difícil que ha sido instrumentar eso. Ya eso estaría listo para el próximo gobierno, pero la militarización. Hay puertos que son privados, otros son públicos. Sí, y lo que hablamos es de militarizar para dar seguridad, no para administrarlos. Porque, ¿cómo puede ser posible? 7 meses ya está el escáner aquí en Guayaquil y hasta ahora no se opera. ¿De quién depende o quién decide no instalar los escáneres? Porque eso es lo que dificultaría para que la droga no salga por el Ecuador. Mira, realmente, te digo, yo no tengo una fijación ni una obsesión para nada para ser presidente. Lo que sí tengo es la ilusión de hacer grande al Ecuador. Lo que sí tengo es la no resignación de ver cómo nuestro país se sigue deteriorando, lamentablemente por la falta de coherencia, lamentablemente por la falta de liderazgo, porque estas organizaciones narcocriminales que están afectando tanto la seguridad en el Ecuador, ¿cómo crecen y cómo se robustecen? Por la compra de conciencias corruptas en el Ecuador. Y también por la ausencia de liderazgo, que no se ha atrevido a limpiar la casa desde adentro y que ha permitido que en lugar de cortar las ramas, ya comencemos a sacar raíces. Pero usted ha hablado de depurar, que hace falta, ¿no? Y para eso también ha dicho que se necesita reestructurar, por ejemplo, la UAFE. ¿Por qué necesita dar ese paso? ¿Necesita esta entidad una reestructuración? Más que reestructurar es activarla. La UAFE depende de Presidencia de la República. La UAFE conoce todo de nosotros. Bancarización, registro de la propiedad. Si estamos hablando de jueces que puedan estar fallando, no en derecho, y que haya jueces corruptos, pero la UAFE lo puede encontrar. ¿Por qué no se lo hace? Si hablamos de seguridad, hay que hablar de investigación y de inteligencia. ¿Cuánto tiempo nos demora mandar a un policía a capacitarse en países hermanos con los cuales tenemos mucha cooperación y que lamentablemente estos últimos años esto se ha enfriado? Te hablo de Colombia y de Chile. En un solo mes tenemos un analista nuevo en seguridad, tanto en inteligencia, y un analista nuevo en investigación. Esto es lo fundamental. ¿Cómo desarticulamos estas bandas de grupos de delincuencia organizada?
con inteligencia y con investigación. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Por qué nos llevan a los ecuatorianos a la desesperación? Y en esa desesperación, evidentemente, pasan cosas que nunca deberían pasar. Pero para usted es fundamental, y lo ha señalado en reiteradas ocasiones, que haya una unidad. Y ahí le pregunto, ¿se puede lograr? Se unieron 4 de los candidatos a la presidencia, otros no quisieron. Ahí hay un ejemplo de lo difícil que es quizás lograr esa unidad. Y por otro lado, también ha dicho apelar a un trabajo conjunto de parte de la Asamblea. Y esta Asamblea se proyecta quizás muy similar a la que fue disuelta. Y es que nos une un país, nos une una bandera, nos une el anhelo de recuperar y rescatar al Ecuador. Lo que estamos viviendo hoy en día, nunca antes lo hemos visto los ecuatorianos. ¿Y por qué estamos en este deterioro? Te reitero, por la ausencia de liderazgo y lamentablemente por la compra de conciencias corruptas. Estos 2 elementos, claro que lo podemos corregir, y por eso estas elecciones que tenemos el 20 de agosto son tan relevantes. Es un gobierno corto y de transición, pero extremadamente relevante para nuestro presente y nuestro futuro. Pero usted le ha puesto un acompañamiento desde la Asamblea Nacional, así lo dijo en el debate, pero pudiera ser que no tenga una bancada en caso de llegar a la presidencia de mayoría. ¿Confía en una cogobernabilidad con una Asamblea que va a estar tan fragmentada, tan dividida? Yo lo que confío es en la democracia, en el respeto y la independencia de los poderes. Ahora hemos visto los ecuatorianos claramente cómo la injerencia de un ejecutivo interfiriendo en otros poderes del Estado nos ha debilitado a todos como institucionalidad en el país. Y mira lo que estamos viviendo hoy en día, en un proceso que lamentablemente no brinda las garantías. Mataron a un candidato a la presidencia de la República, el candidato más custodiado. Algún día esperamos conocer quién fue el culpable. Lo que ya sabemos es quién es el responsable. ¿Quién convocó a estas elecciones anticipadas sin brindar las garantías suficientes? Entonces, sí, yo sí hago un llamado a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, primero que salgamos a votar, y en segundo lugar que votemos por nuestro país, por amor de patria, que hay que recuperar a nivel colectivo, que lo tenemos de manera individual los ecuatorianos. Hay que recuperar valores culturales, de solidaridad, valores familiares, valores espirituales, que es lo que somos en esencia los ecuatorianos, pero que lamentablemente esta polarización nos está debilitando tanto como sociedad. Yo no vengo ni con odio, ni con venganza, ni con revancha. Yo lo que sí vengo es con decisión y determinación de hacer lo que el país necesita. Ha señalado en algunas ocasiones, también lo he escuchado, que este va a ser un gobierno de transición, pero que tiene que dar paso a una reactivación. ¿Hacia dónde apuntar para lograr eso? La reactivación en el Ecuador, con un panorama económico que no pinta para nada bien, con una situación bastante compleja. Quien asuma lo hará con cifras en contra, un saldo en rojo y con un fenómeno del niño también en camino, que seguramente irá de la mano de prioridad con el tema de la seguridad. Correcto, y 3 sectores de la economía ecuatoriana que tienen la virtud y capacidad de una inmediata reactivación: la agricultura, el emprendimiento, la construcción. Lamentablemente los 3 en abandono. Entonces sí podemos justamente dar estos efectos de impacto y regreso a seguridad. Podemos dar estos efectos de impacto en corto plazo. ¿Qué es lo que necesitamos los ecuatorianos? Soluciones ya concretas y que puedan en el corto plazo ya evidenciarse. Pero, ¿por dónde arrancar esa reactivación? ¿Dónde la fortalecería? En agricultura, política de semillas, acceso al crédito con la banca pública. Necesitamos mercados internos y externos y recuperar los colegios agropecuarios. Te doy un ejemplo de banca pública. Mira, nosotros de hecho proponemos un alivio financiero. En este momento se están embargando bienes de deudores tanto de Banecuador como de Banco Nacional de Fomento en liquidación, sin entender que Ecuador fue el único país en la región que no tuvo un rebote post-pandemia, sin entender que vivimos un invierno muy fuerte 2022-2023. Esa ausencia de visión colectiva y de solidaridad está haciendo que esto ocurra. Nosotros hablamos de un alivio financiero, parar inmediatamente las incautaciones, dar un año de gracia, condonar plenamente los intereses para créditos inferiores de $100,000, pero no el capital, porque nosotros queremos ciudadanos ecuatorianos que con dignidad paguen sus obligaciones, pero dándoles ese oxígeno suficiente para poderlo hacer. Pero ese agro al que usted le apuesta precisamente sería uno de los sectores, pudiera ser, uno de los sectores más golpeados con un fenómeno del Niño. Y el sector que más se puede reactivar habiendo política pública que lo acompañe, porque si le damos acompañamiento con acceso al crédito, tenemos que tener una política de
post fenómeno del Niño. Y ahí tenemos que hablar de semillas y de fertilizantes para que esa familia, ese agricultor campesino en la ruralidad del Ecuador se pueda reactivar post fenómeno del Niño. Tenemos que, y si hablamos del fenómeno del Niño, que lamentablemente no se está hablando lo suficiente en el país y es extremadamente relevante. Ya lo estamos viviendo, pero el impacto fuerte se espera que sea en noviembre y diciembre. No estamos preparados, no se ha hecho la prevención, pero sí tenemos que estar ya conscientes de cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a hacer la reparación. Y ahí viene la agricultura. ¿Y cómo hacer frente también a lo que pudiera ser un resultado de la consulta popular a la que también nos vamos a enfrentar este domingo? Hay dos escenarios. Si gana el sí, menos ingresos para el país, 1.200 millones menos, 500 millones en retirar esa infraestructura. Eso es presupuesto que deja de percibir el Estado y que pudiera ser destinado a educación, a seguridad, a salud. ¿Cómo compensar eso? Y mira, primero, respetar plenamente la decisión que en las urnas los ecuatorianos definamos en este próximo 20 de agosto. Pero te puedo dar un ejemplo y regreso a agricultura. Solamente en 15 productos agrícolas, el Ecuador en el año 2022 importó o salieron divisas por un monto mayor de 1.800 millones de dólares. Te doy unos ejemplos. Solamente en trigo, más de 500 millones. Solamente en soya, más de 860 millones. Solamente en aceite de soya, más de 260 millones de dólares. Importamos lenteja, frijol, garbanzo, manzanas. Entonces, yo te digo, siempre el libre comercio está muy bien, pero ¿por qué estamos viviendo de esa dependencia de la importación? Porque hay un abandono en la agricultura. Hay que regresar la mirada al campo. Ecuador es un país eminentemente agrícola, te lo está diciendo un agricultor. Yo no vengo de familia de empresarios, yo comencé desde cero y le debo mucho a este país maravilloso y eso lo hice gracias a la agricultura, a la industria agroexportadora. La agricultura es defender la dolarización, porque es traer divisas, evitar la salida de divisas, plazas de trabajo que tanto necesitamos en el Ecuador, lo que nos hace únicos. El Ecuador es el único país en el mundo que tiene 12 horas de luz solar, 365 días del año, un clima bendecido, agua suficiente, tenemos agua suficiente, hace falta canales de riego. Hace un momento te dije en lo inmediato, en lo estratégico, necesitamos hacer canales de riego en el Ecuador y necesitamos vernos en la misma orilla, que no nos digan que la competencia es de la prefectura y no del gobierno nacional. Aquí tenemos que trabajar de manera articulada a favor de los ciudadanos ecuatorianos. Gracias, ingeniero, por haber estado esta mañana con nosotros. Listo, yo te agradezco mucho a ti. Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por el partido Reto, Lista 33. Invitarles a este 20 de agosto a votar todo 33 y que rescatemos nuestro Ecuador y salvemos a nuestro país. Que tenga un buen día. Vamos a hacer una pausa y al regresar, Cristian Zurita con nosotros en este espacio.